borré la grabación, así que voy a tener que, así queda grabado para los demás, ¿sí? Empezamos de nuevo, que se cortó, así que bueno. Les decía, en esta primera parte de la clase vamos a hablar de la cuarta ley de Hammer, que es la ley, Hammer la llama la función simbiótica de los microbios. Como vimos, Hammer presenta 5 leyes desde donde trabaja la biología en un cambio de paradigma, donde nos dice que la enfermedad, cualquier tipo de enfermedad, es una manifestación biológica que viene a acompañarnos, es un programa especial que viene a acompañarnos en un proceso de sanación energética de nuestros estreses. Tenemos estreses biológicos que nos generan un desequilibrio orgánico y ese desequilibrio orgánico tiene que ser equilibrado, obviamente, y para eso nuestra biología se pone en funcionamiento, ¿sí? Generando programas de supervivencia. Esos programas de supervivencia nosotros les llamamos enfermedades, pero que no, Hammer dice que vienen a salvarnos la vida y no a hacernos daño. De la misma forma, Hammer trabaja esta cuarta ley, que es la ley de los microbios, de la misma forma que trabaja las enfermedades. Ningún microbio, ningún microorganismo viene a generarnos daño. Según Hammer, estos microbios, estos microorganismos, lo que están haciendo es salvarnos la vida conjuntamente con esos programas. Entonces, ¿qué dice Hammer? Que estos microorganismos son simbiontes del cuerpo. Estos microorganismos son simbiontes, trabajan en equipo con nuestro organismo. Nunca vienen a hacernos daño. La cuarta ley explica este rol benéfico de las microbacterias, de los microorganismos, de los virus y de los hongos. En el sentido de que ya vimos que hay una ley biológica que nos cuenta, una de las leyes biológicas de Hammer nos cuenta que todo programa, este programa de que hablábamos de supervivencia, tiene 2 fases. Una fase es la fase activa, cuando el programa se pone en funcionamiento, cuando está haciendo todo eso que tiene que hacer para bajar el nivel de estrés. Mientras el programa hace todo eso que tiene que hacer para bajar el nivel de estrés, nosotros no lo percibimos porque es un rol biológico que se está cumpliendo dentro nuestro. ¿Qué pasa? Recién percibimos ese programa cuando se desactiva. Aparecen los síntomas. Ahí nosotros recién decimos que hay una enfermedad, cuando el programa se desactiva. Pero mientras tanto, hay una serie de funciones que se están cumpliendo en nuestro organismo para mantenernos vivos, del cual nosotros no estamos totalmente conscientes. Eso lo podemos ver a diario, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucede? Nosotros estornudamos, ¿sí? Tenemos una respuesta biológica que es un estornudo, y para que se produzca ese estornudo, toda nuestra biología tiene que generar mecanismos, ¿sí? De los cuales no somos conscientes. El estornudo es lo último de toda esa cadena de acontecimientos biológicos. Y es lo visible, es lo que nosotros podemos percibir. Pero antes de que suceda eso, tuvo que haber una detección de una amenaza, tuvo que haber una coordinación entre todas las partes que biológicas, entre todos los tejidos que iban a intervenir en esa respuesta que era el estornudo, y tuvo que haber todo un mecanismo de funcionamiento coordinado de toda nuestra biología para que se genere el estornudo. Ese estornudo es la respuesta y es lo que culmina todo ese proceso. Pero anteriormente hubo todo un proceso oculto, ¿sí?, de supervivencia. Gracias a ese proceso oculto nosotros vamos a sobrevivir. Y el estornudo es justamente lo último que se manifiesta y ahí queda. Ahí se cierra el programa, ¿sí?
Ese estornudo obviamente está rechazando algo que viene de afuera, ¿sí? Que ya vimos que puede ser algo real o algo simbólico, ¿sí? Porque el ser humano tiene un cerebro que interpreta, analiza de forma racional y simbólica todo lo que sucede en el medio ambiente para justamente generar respuestas. El ser humano tiene esta parte simbólica, de interpretación simbólica, donde puede interpretar algo que no es real como algo real. Como por ejemplo, el ser humano trae un recuerdo a la mente y el cerebro cree que ese recuerdo es real y es una experiencia que está siendo vivida aquí y ahora. Entonces, ese cerebro reacciona con respuestas como si fueran reales, como si estuvieran sucediendo aquí y ahora, pero son simbólicas, ¿sí? Entonces, todo ese proceso lo hace el inconsciente y genera respuestas, y esas respuestas son biológicas. Ese estornudo es biológico y a ese estornudo tuvo que preceder toda una serie de acontecimientos perfectamente ensamblados y elaborados para generar esa respuesta de supervivencia. Hammer entiende que mientras este proceso sucede, nosotros seguimos con nuestras tareas habituales y estamos desconectados conscientemente de ese proceso. Entonces, todo proceso biológico es de supervivencia y todo proceso biológico de supervivencia va a tener pasos y va a tener etapas para su concreción exitosa. Una de estas fases que descubre Hammer de estos procesos es la fase activa y la fase de reparación, ¿sí? La fase activa es cuando todo este proceso se está llevando a cabo. Y la fase de reparación es cuando ese proceso termina, se llevó a cabo exitosamente, se bajó el nivel de estrés, ese proceso culmina y se desactiva. Ahí empieza la fase de reparación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que durante esa fase activa, obviamente, hubo desgaste biológico. Ese desgaste biológico inmediatamente va a tener que ser reparado en la fase de reparación, cuando el cuerpo esté listo para repararlo. Mientras está activo el conflicto, el programa, mejor dicho, eso no se va a poder hacer porque estamos abocados a ese programa. Ahora, cuando ese programa se desactiva, toda nuestra biología pasa a la fase de reparación, ¿sí? Como esto ya está totalmente diseñado en nuestra biología, para la fase de reparación van a intervenir todos estos microorganismos simbiontes que nosotros llamamos virus, bacterias, hongos, microbacterias, ¿sí? Que les hemos puesto ese nombre según sus características principales, pero que en definitiva todos estos microorganismos vienen a colaborar con este proceso de reparación, ¿sí? Esto está sucediendo todo el tiempo en nuestra biología, por eso es que convivimos con estos microorganismos, porque todo el tiempo estamos activando programas de supervivencia, aunque no sean tan grandes como para llamarse enfermedades, que los podamos notar como enfermedades, pero sí estamos todo el tiempo generando procesos de supervivencia, como por ejemplo, cuando los pelos se me ponen de punta, ¿sí? Es un proceso biológico para protegerme de algo externo, como puede ser el clima, como puede ser el miedo, como puede ser, ¿no? Entonces, cuando se produce esa respuesta biológica, cuando los pelos se me pusieron de punta, ese proceso, esa manifestación es la parte final, culmine, de todo un proceso biológico que se dio a partir de un determinado acontecimiento, una determinada detección de un factor externo que me produjo un estrés determinado, ¿sí? Bien, todo el tiempo estamos produciendo programas de supervivencia. Entonces, todo el tiempo tenemos que estar activando microbacterias que nos ayuden a reparar, aunque sean pequeños, los daños o los desequilibrios que esos programas producen en nuestro cuerpo, ¿sí? Siempre con el objetivo de mantener nuestro organismo en equilibrio.
porque esa es la supervivencia, mantenernos en equilibrio biológica y energéticamente. Entonces, ¿qué pasa? Mientras nosotros estamos en este proceso biológico de supervivencia llamado programa especial de supervivencia o también llamado enfermedad, ¿sí? Mientras estamos activando estos procesos, paralelamente nuestro cerebro está dándole la orden a estas microbacterias, microorganismos, microbios, hongos o cualquier tipo de simbionte que exista en nuestro cuerpo, le está dando la orden a alguno específicamente que se reproduzcan, que se vayan reproduciendo, porque cuando finalice este programa van a tener que ir a reparar, van a tener que ir a limpiar, van a tener que ir a ayudar a volver todo a su ritmo normal. ¿Sí? Entonces, este proceso de poner en funcionamiento un programa, la fase activa, va a conllevar el equiparse de microbacterias para utilizar cuando sea el momento. ¿Cuándo es el momento? Cuando se desactiva el programa, cuando se finalizó el estrés, cuando ya se llegó al equilibrio biológico, a la homeostasis biológica. Entonces, todos estos microbacterias, todos estos microbios van a ir se les va a abrir la puerta y van a ir a reparar todo el daño causado en la biología para después sí llegar al equilibrio completo, que es volver al estado de normotonía, se llama, al estado normal del cuerpo. ¿Sí? Porque mientras estamos en fase de reparación, todavía no estamos en fase normal. Estamos, sí, se ha bajado mucho el nivel de estrés, pero no estamos en fase normal. ¿Sí? Entonces tenemos estas tres fases en todo programa. La fase activa, donde primero estamos en fase normal, estamos normales hasta que el cerebro detecta una amenaza, se pone en fase activa genera un programa que luego se desactiva cuando ya no está ese factor que genera el estrés, se desactiva y toda esta fase de reparación, el organismo va a convocar a estos simbiontes para ayudar a la limpieza de la zona, a volver a ordenar, a volver todo en equilibrio, para después sí ya retomar la normotonía, la fase normal y volver a estar totalmente en equilibrio. Entonces, lo que nos dice Hammer, lo que nos dice el doctor Hammer, es que estos microorganismos, todos los microorganismos son simbiontes. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen una relación directa y de ayuda con nuestra biología. Siempre. No hay otra posibilidad. Nunca, nunca, nunca se van a rebelar contra nosotros y nos van a hacer daño. Nunca. Tenemos detectados 4 tipos de simbiontes. ¿Sí? Estos simbiontes, 4 tipos de microorganismos, estos microorganismos son los hongos, las microbacterias, las bacterias y los virus. ¿Qué pasa? También vimos que nosotros tenemos 4 cerebros, 4 tipos de órganos que obedecen a cada cerebro. ¿Sí? Los primeros son los órganos de supervivencia pura, que obedecen al cerebro arcaico, al primer cerebro que aparece sobre la Tierra, que es el tronco cerebral. Los segundos tejidos, los segundos órganos, tienen que ver con una respuesta un poco más sofisticada a la supervivencia, que obedecen al segundo cerebro, que es el cerebelo. ¿Sí? El segundo cerebro que aparece sobre la Tierra, que es el cerebelo. Los terceros tejidos que aparecen en nuestra biología, en la biología del ser vivo, tienen que ver con un cerebro un poco más sofisticado, que es el tercer cerebro que aparece en el ser vivo, que es la sustancia blanca. Y los cuartos tejidos o los cuartos órganos que aparecen en el ser vivo tienen que ver con ya
una necesidad de supervivencia mucho más sofisticada, que tiene que ver con el ser racional, ¿sí? Una supervivencia más sofisticada que es de relación con el otro, que obedecen a el cuarto cerebro, que es la corteza cerebral, lo que le llamamos la sustancia gris. Entonces, cada parte del cerebro vimos que comanda una serie de órganos o una serie de tejidos. No todos están, o sea, no es que todo el cerebro, una sola parte del cerebro comanda todo nuestro organismo, ¿no? Entonces, tenemos 4 cerebros y esos 4 cerebros, cada uno comanda a su equipo de trabajo, que son los órganos y tejidos que aparecen en esa fase de la vida sobre la Tierra, ¿no? Donde aparece ese cerebro. Entonces, tenemos que los organismos de supervivencia pura, los arcaicos, los primeros organismos de la vida sobre la Tierra, que nosotros tenemos esos órganos y esos tejidos también, que es el primer cerebro, que comanda los órganos de supervivencia pura, como son. ¿Se acuerdan cuáles son? ¿Sí? Algunos órganos del aparato digestivo, algunos órganos de todo el sistema respiratorio, los más arcaicos, ¿sí? Algunos órganos de todo este sistema de gestión de líquidos y algunos órganos de reproducción. Entonces, todos estos tejidos arcaicos van a estar comandados por el tronco cerebral, que es el primer cerebro que aparece sobre la faz de la Tierra. Este tronco cerebral va a comandar solamente a unos simbiontes que son los hongos y las microbacterias. ¿Sí? Los hongos y las microbacterias van a ser los tejidos, los simbiontes que van a ir a reparar programas que se ejecutan a partir de estos tejidos y estos órganos de supervivencia pura. ¿Qué pasa? Cuando tenemos un programa de esos que nosotros llamamos enfermedad que implica hongos y microbacterias, sabemos que estamos hablando de un programa de supervivencia pura. Estamos viviendo un conflicto de supervivencia pura, entonces por eso estos simbiontes son los que van a entrar en el proceso de reparación. ¿Sí? Cuando hablamos de el segundo cerebro, que es el cerebelo, estamos hablando de conflictos de protección. Sabemos que los conflictos de protección van a llevar a cabo programas que tengan que ver con los tejidos y órganos que dependan del cerebelo, que aparezcan en esta etapa de la evolución, que ya vimos más o menos cuáles son. Son las mamas, las pieles internas, todas las pieles que cubren los órganos, ¿sí? Todos estos órganos de protección van a ser los que ejecuten programas de supervivencia de conflictos y estreses que tengan que ver con la protección, ¿sí? La protección a la identidad propia o a la integridad propia o a la de mi clan. Entonces, cuando se ejecuten estos programas, los hongos y las microbacterias también van a ser los simbiontes que van a estar involucrados. Entonces, tenemos que los hongos y las microbacterias van a ser los encargados de venir a limpiar y a reparar cuando ya estos programas de supervivencia pura y de protección se desactiven y pasemos a la fase de reparación. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Si quieren hacer alguna pregunta, están activos los medios. ¿Levantan la mano o preguntan? Sí. De supervivencia pura o de conflicto de protección actuarían los mismos. Son dos tipos. Exacto.
En las dos primeras fases, en los dos primeros cerebros, que son el tronco cerebral y el cerebelo, con los tejidos que cada uno involucra, siempre los simbiontes, los organismos que van a venir a ayudarnos a reparar en la fase de reparación, van a ser los hongos y las microbacterias. En las dos primeras capas embrionarias, en los dos primeros cerebros, son los mismos microorganismos, ¿sí? Ya cuando pasamos a la tercera parte de estas capas embrionarias, donde aparecen los órganos más específicos que tienen que ver con la valoración, ¿sí? ¿Recuerdan cuáles son los órganos que tienen que ver con esta capa embrionaria de valoración? Son todos los órganos regidos por la sustancia blanca del cerebro, que aparecen en esta capa embrionaria del mesodermo nuevo, y son regidos, comandados por la sustancia blanca, y tienen que ver con la estructura del ser, ¿sí? Que son todos los tejidos óseos, ¿sí? Huesos, músculos, tendones, articulaciones. La sustancia blanca se extiende a través de la médula espinal, ¿sí? Y atraviesa toda la médula espinal, toda esa estructura, y comanda también toda la parte neurológica que se encarga de hacer funcionar nuestra estructura. Entonces, estos conflictos basados en la desvalorización van a dar lugar a ejecutar programas que tienen que ver con estos tejidos y estos órganos, y cuando se desactiven esos programas, los microorganismos, los simbiontes que van a ayudar a reparar, van a ser las bacterias, específicamente las bacterias. Entonces, cuando tenemos un estudio médico o un análisis que nos revela que hay una superpoblación de bacterias en nuestro organismo, en un tejido determinado, sabemos, analizándolo desde la biodecodificación, que estamos hablando de una fase de reparación, o sea, ya el programa ya está desactivo, ya se desactivó, ya no hay enfermedad activa, ya no hay programa activo, ya no hay estrés activo, ¿sí? Pero estamos en la fase de reparación de un conflicto de desvalorización. Sí, Julia, te escucho. Ivana, lo podríamos comparar, digamos, como el síntoma. Exacto. En la parte de reparación, en este caso sería algo similar. Claro, porque siempre la superpoblación de bacterias o de microorganismos va a estar en la fase de reparación, ¿sí? Siempre que hay una superpoblación visible, es que estamos en fase de reparación. ¿Qué pasa? Esa fase de reparación va a ir acompañada por sintomatología, que recuerden que la sintomatología se presenta siempre en fase de reparación. ¿Sí? Claro, ahí está. Sí, entonces, en la mayoría de los casos. Entonces, sabemos que en esta fase de reparación, donde la sintomatología aparece, van a aparecer también conjuntamente la acción de estos microorganismos. Por eso, si no hay sintomatología, digamos, por eso hay programas que pasan desapercibidos, porque no hay sintomatología. Al no haber sintomatología, ¿sí? No hay percepción de este programa y no hay percepción de la acción de los microorganismos, porque siempre tenemos superpoblaciones de microorganismos, porque siempre estamos activando programas de supervivencia. Lo que pasa es que al no ser de una magnitud visible, pasan desapercibidos. Cuando son de una magnitud visible, nosotros vamos a consultar al médico o al profesional que nos va a someter a una serie de estudios donde se van a visibilizar toda esta sintomatología, aparte de sentirla, y se van a contabilizar los microorganismos. Entonces, ahí estamos a ciencia cierta conociendo la superpoblación. Bien, entonces, nos falta la última etapa, que sería la etapa más nueva, digamos, del cerebro, que es la corteza cerebral, la sustancia gris, que va a dar lugar a los órganos y tejidos que tienen que ver con esta nueva etapa racional, donde involucra
donde nos va a facilitar la relación con el entorno y con el otro. Sí, acuérdense de que esta era para esto aparecen los órganos y tejidos nuevos, ¿no? Que tienen que ver con la posibilidad de relacionarnos con el otro y con el entorno de manera efectiva. Estos tejidos están controlados por la corteza cerebral. Estos nuevos tejidos y nuevos órganos, cuando están ejecutando programas, ¿sí? ¿Cuándo ejecutan programas? Cuando estamos teniendo conflictos y estreses que tienen que ver con la relación con el entorno y con el otro. Se ejecutan programas para bajar los niveles de estreses. Entonces, esos programas, cuando se desactivan, van a necesitar simbiontes para reparar también estos tejidos. Acuérdense más o menos cuáles son los tejidos de supervivencia en cuanto a que involucran estos órganos y tejidos de la corteza cerebral. Estos programas de la corteza cerebral, que son los tejidos, por ejemplo, las pieles externas, ¿sí? Todos los órganos que tengan que ver, los tejidos que tengan que ver con la percepción del entorno, como son los ojos, los oídos, la vista, lo que involucran estas funciones, la vista, el tacto, las terminales sensoriales de percepción del entorno, ¿sí? Acá preguntan, cuando estamos frente a una apariencia de enfermedad de un niño desde la bio, ¿se debería tratar a la madre? Sí, acá porque estamos en vivo, puse un pedacito en vivo por el Instagram y preguntan, podemos utilizar esta... ¿Se escucha bien? Me dice la conexión es inestable. ¿Va y viene? Sí, porque anda mal internet. Bueno, acá Olga pregunta, cuando estamos frente a una apariencia de enfermedad de un niño, desde la bio se debe tratar a la madre. Sí, siempre los conflictos de los niños son de la madre. Y hablamos de madre porque es que tiene relación directa con el niño. El padre se relaciona con el niño a través de la madre, por eso siempre hablamos de la madre. Después vienen las madres y me dicen, todo es culpa nuestra. Y sí, no es culpa, es la relación que tenemos con nuestros hijos, somos uno con nuestros hijos. Y el padre se relaciona con el hijo a través de las madres, ¿sí? A través de la madre. Entonces gestionamos toda la relación nosotros, por eso todo recae sobre nosotros. Es inevitable. Bueno, entonces decía, esta cuarta etapa, estos programas que tienen que ver con los conflictos de relación, se ejecutan a través de órganos y tejidos que tengan que ver con la relación con el otro. Ya después eso está especificado cuando hablamos de eso. Estos programas, cuando se desactivan, van a requerir de la acción de los virus, ¿sí? Aquí aparecen los virus en los conflictos de relación. ¿Se cortó internet? ¿Se escucha internet? Cuéntenme. Se me corta. Cuéntenme si se escucha. Los que están ahí. Hola, hola, hola. ¿Se cortó? Que hay otra interpretación del funcionamiento. Me fui y volví. Se cae. ¿Me escuchan ahora? Que no decaiga, vamos. Sí. ¿Están? ¿Siguen todos ahí? ¿Estamos? Bien, bueno. Perfecto. Bueno, quedó claro entonces esto. Tenemos que, por un lado, las microbacterias, los microorganismos, todos, tanto hongos como microbios, como microbacterias, como bacterias, como virus, todos estos microorganismos funcionan de manera simbionte con nuestro organismo. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre nos están ayudando a sobrevivir. Nunca nos están haciendo daño. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Yo no las veo a ustedes, pero bueno, no importa. Sí, Ivana, perdóname un segundo. ¿Vos te estás asegurando de que se esté grabando ahora? Porque yo no veo. Sí, está grabando. Que se esté grabando. Sí, está grabando. Por las dudas, para que no pierdas.
Arriba está el cosito. Sí, está grabando. Bueno, Ahora sí veo. entonces tenemos cuatro tipos de microorganismos y esos microorganismos van a aparecer siempre a reparar, nunca a hacernos daño, nunca se van a volver contra nosotros, y siempre están ayudándonos. Cuanto más masa conflictual, cuanto más grave sea el conflicto que estamos reparando, va a ser una proporción directa. Cuanto más estrés tengamos, más importante va a tener que ser el programa de supervivencia, ¿sí? Por lo tanto, más desgaste va a generar en el organismo, por lo tanto, más microorganismos vamos a necesitar para reparar la zona donde se ejecutó el programa y el tejido. ¿Se entiende? Por lo tanto, cuanto más microorganismos, cuanto más contabilidad de microorganismos podamos hacer en nuestro organismo, es que más importante fue el programa y más importante fue el estrés que lo convocó. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos pensar que estos microorganismos vienen a hacernos daño? Nos dijeron que la única posibilidad de que estos organismos, nos hicieran daño existe porque se empiezan a reproducir de forma indiscriminada. ¿Sí? O sea, tenemos una serie de microorganismos simbiontes que viven con nosotros, hasta ahí está todo bien, porque eso hasta Pasteur lo sabía. Todos tenemos microorganismos que conviven con nosotros. Si nosotros hacemos un análisis de nuestra lengua, hacemos un análisis de todo nuestro aparato digestivo, ¿sí? Hacemos un análisis minucioso de todo nuestro aparato respiratorio, de todo nuestro aparato urinario, vamos a ver que en él conviven millones y millones de microorganismos que son los que necesita nuestro organismo para mantenerse con vida. ¿Sí? Entonces, ¿Multiplican los que no habitan normalmente en nuestro organismo? No, es que nosotros tenemos la información de nosotros cómo generamos nuestros procesos biológicos, porque tenemos toda la información desde que el mundo es mundo, ya la tenemos. O sea, tenemos la información de la ameba, tenemos la información de los lagartos, tenemos la información de los dinosaurios, de los monos y de los murciélagos. Tenemos toda la información porque fuimos todo eso. Murciélago, ¿te parece? Claro, tenía que decirlo. Tenemos toda la información y toda esa información, o sea, somos los últimos organismos de la cadena evolutiva. ¿Sí? Tenemos que tener toda la información, no cabe otra posibilidad. Todo organismo que convive en nuestro espacio-tiempo, ¿sí? Nos antecede incluso. Aunque sea una mutación de uno. Aunque sea mutación, nos antecede porque para que se dé esa mutación tuvo que involucrarse información que ya existía. Y no olvidemos, además, que estamos conectados permanentemente con un campo morfogenético, ¿sí? Que es toda la información que existe en un campo electromagnético y que estamos tomando a medida que necesitamos. O sea, que cualquier información de un organismo nuevo, nosotros la podemos adquirir a través del campo electromagnético. Ni siquiera tenemos que tener contacto biológico con ese organismo. ¿Sí? Entonces, si está la información en el campo electromagnético y un murciélago necesitó generar un virus para que viniera a reparar un determinado proceso biológico, esa información de ese virus determinado está en el campo electromagnético. O sea que si nosotros necesitamos convocar a esa información es porque estamos viviendo el mismo proceso biológico que el murciélago. ¿Sí? Y no porque hayamos traído ese virus
porque sí. No hay nada porque sí. ¿Sí? Y supuestamente es una pandemia porque todos de alguna forma están teniendo el mismo conflicto. Claro. Y vamos a hablar un poco del contagio, vamos a hablar un poco de lo que significa el contagio de la biodecodificación, que no existe, no es un contagio como tal. Ya vimos que una célula en el cuerpo, una célula cancerígena, por ejemplo, no viaja por la sangre. ¿Sí? Espera que me llegó un mensaje. Ah, Silvia. Es una célula cancerígena, ya vimos que desde la biodecodificación tenemos la certeza de que no viaja por la sangre. ¿Sí? No se contagia. Hasta ahora pensábamos que una célula cancerígena viajaba por la sangre y contagiaba a otro órgano u otro tejido. Y se empezaba a reproducir en otro medio, que era otro órgano u otro tejido. Bueno, ahora vimos que desde la biodecodificación, desde todo el análisis de Hammer, de estos programas de supervivencia, vimos que no es que una célula viaje y se produzca la metástasis como un contagio en otro medio, en otro tejido, sino que existe una respuesta biológica, un programa que se ejecuta a partir de un determinado conflicto en un determinado órgano, un determinado tejido, y ese programa va a tener sus fases de activo y de reparación. Punto. Ahí se quedó el programa. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros tomamos contacto con ese programa, cuando aparece el síntoma, ¿sí? Entonces nosotros tomamos contacto visible con ese programa y decimos, estoy enfermo, tengo que ir al médico. El médico va a hacer un análisis de esa situación y me va a decir, tenés cáncer o tenés un proceso biológico de cancerígeno en tal órgano o en tal tejido. Ahí volví. Bueno, repito entonces. Eso cuando digo pavada a lo mejor se corta. No. Entonces, recuerden que voy a activar un conflicto que va a tener que ver con un miedo determinado y se va a solucionar con un programa que es una reproducción de célula determinada, a la cual llamamos cáncer, y cuando ese programa se desactive, va a aparecer el síntoma, voy a consultar al médico y el médico va a decir, tenés cáncer, y eso va a dar otro programa de supervivencia porque va a activar otro conflicto, otro miedo, y así sucesivamente. Entonces voy a activar distintos focos de programas de supervivencia distintos, y eso es lo que llamamos metástasis, pero no hay ninguna célula viajando por el cuerpo y contagiando al resto de los tejidos. Lo mismo pasa con esta interpretación de lo que está pasando con respecto a las microbacterias, a los microorganismos y a los virus. ¿Sí? ¿Qué pasa? Como tenemos la concepción de que los virus y las bacterias y los microorganismos se contagian y producen enfermedades, ¿sí? Voy a tener la misma predisposición a cuando aparece esa sintomatología. Acuérdense de cuando aparece el virus, cuando aparece la microbacteria, la bacteria, lo que sea, cuando aparece en gran número es porque está reparando. ¿Sí? Y está reparando un conflicto determinado. Y ese conflicto determinado obviamente va a estar en resonancia con los conflictos de los demás. Por ejemplo, vamos a un ejemplo. Si hay un brote de sarampión o de varicela, ¿sí? O de rubiola en una escuela, ¿sí? Van a decir, ¿por qué hay tantos chicos? ¿Por qué los chicos se contagian? Bueno, hay se contagian chicos que no. Porque acuérdense de que supuestamente las fases de contagio son mientras se incuba la enfermedad, ¿no? Cuando está incubando. Entonces, cuando un niño aparece con la sintomatología, ya hubo contagio, supuestamente, ya tuvo que haber contagio. Bien, entonces, hay chicos que sintonizaron
con ese conflicto por resonancia y chicos que no. Posiblemente, es como un diapasón, ¿sí? Cuando tenemos, es todo energético, cuando tenemos un diapasón y lo movemos, ¿saben lo que es un diapasón? Vibran todas las cosas que están en resonancia con esa frecuencia vibratoria. Se mueven todas las cosas que están en resonancia con esa frecuencia vibratoria. Bueno, lo mismo sucede con un programa ejecutándose. Cuando se ejecuta un programa determinado, van a vibrar todos los seres vivos que contengan información sobre ese programa, sobre ese conflicto, y van a ejecutar el mismo programa de supervivencia. ¿Sí? Sobre todo, si estamos creyendo que esto se contagia, de alguna manera. Vamos a entrar en esa frecuencia vibratoria de miedo. ¿Mm? Entonces, desde la visión de la biodecodificación, que la toma de la nueva medicina germánica, el sistema inmunológico también se resignifica desde este lugar. Porque hasta ahora nos dijeron que el sistema inmunológico era un sistema determinado que lo que hacía era repeler o protegernos de todo factor externo que pueda atacarnos. ¿Sí? El sistema inmunológico funcionaba como, yo siempre digo, como un policía en la puerta. ¿Sí? Nos ponemos en la puerta de un banco. Tenemos algo que proteger. Entonces, tenemos un policía en la puerta que va a atacar a cualquier cosa que sea sospechosa. ¿Sí? Entonces, hasta ahora sostuvimos que el sistema inmunológico era esto, ¿no? Era un policía parado en la puerta con determinadas información de lo que es o no es sospechoso. Entonces, cualquier cosa que entre en categoría de sospechoso, de amenaza sospechosa, lo va a parar y le va a decir, no, para, vos no entras. ¿Sí? Si ese policía estaba inmunodeficiente, o sea, distraído, había dormido poco, estaba medio pensando en otra cosa, ¿qué pasa? Esa persona iba a entrar, esa amenaza iba a entrar igual, ¿sí? Porque tenía un sistema inmunológico inmunodeprimido. Entonces hay que mantener el sistema inmunológico fuerte. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Hay que mantener el sistema inmunológico, siempre la tarea fue mantener el sistema inmune fuerte. ¿Qué pasa? Desde la biodecodificación, desde la nueva medicina, el sistema inmunológico no es nada más y nada menos que un portero. Abre y cierra la puerta para que entre y salga lo que tiene de entrar y tiene que salir. Entonces, al único que obedece el sistema inmunológico, este portero, permanentemente, es al cerebro. Tiene unos auriculares que van directo al jefe, ¿sí?, de la empresa o del banco, que le dice, ¿está fulano? ¿Lo dejo entrar? Sí. ¿Está fulano? ¿Lo dejo entrar? No. ¿Sí? ¿Está fulano? ¿Lo dejo salir? Sí. ¿Lo dejo entrar? ¿Lo dejo salir? No. O sea, el cerebro, que es el jefe, en este caso, el cerebro correspondiente, le va a dar la orden de qué puede entrar y qué puede salir. ¿Sí? Es más, tiene la orden de ir a buscar aquello que necesita, para que entre. Y de ir a buscar adentro aquello que no necesita para soltarlo, para que se vaya. ¿Sí? Es como que no tiene nociones de lo que es amenaza o no amenaza. Simplemente cumple órdenes. No tiene
creencia previa de lo que es amenazante o no es amenazante. ¿Sí? Simplemente cumple órdenes. Y por más que haya alguien amenazante, si el jefe me dijo que entre, entra. ¿Sí? Entonces, esa es un poco la función del sistema inmunológico. Es como un portero que cumple las órdenes del cerebro. No es que tiene una creencia anterior, una cartilla de qué es amenazante y no es amenazante. No sabe lo que es amenazante, no tiene idea de ese concepto. Entonces, deja entrar y deja salir lo que el cuerpo necesita. Entonces, cuando un virus entra, es porque el cuerpo lo necesita. Porque el cerebro no va a dar la orden de hacer entrar algo que no necesita. No existe la posibilidad. ¿Sí? Porque siempre nuestro cerebro está funcionando en aras de nuestra supervivencia. Entonces, cuando necesita algo de afuera, es porque no lo tenemos adentro. Entonces, cuando no lo tenemos adentro, ¿es por qué? Porque no alcanza la cantidad necesaria para reparar. ¿Por qué? Porque estoy tomando algún tipo de medicamento o algo que no me deja reproducir microbacterias, entonces las voy a traer de afuera. O porque estoy viviendo un conflicto nuevo del cual no tengo información y tengo que ir a buscar esos virus, esos microorganismos afuera para crear. En realidad lo que busco es la información afuera, no estoy trayendo los virus. Estoy trayendo la información y los creo ese virus. Estoy resonando con esa información. Entonces, abro la puerta, entran, los creo. Abro la puerta a la información. Entonces, este sistema inmunológico es mal usado en todas las enfermedades infecciosas, sin excepción. Mal interpretado, mejor dicho. ¿Sí? Porque en realidad las enfermedades infecciosas no son tal. No hay una enfermedad infecciosa. Hay una enfermedad, un problema de supervivencia que convoca a una cantidad de microorganismos que producen una infección, pero la infección es exactamente lo que tienen que producir para eliminar. Acuérdense de lo que es una infección. Acuérdense, si yo me clavo una espina en el dedo, ¿sí? Esa espina va a generar una serie de comportamientos biológicos que van a terminar en la fase de reparación, van a terminar produciendo una determinada, van a producir esta putrefacción que es el pus, ¿no? ¿Sí? Que son células muertas. Primero lo que hace, ustedes imaginen, entra un cuerpo extraño que es la espina en el dedo. Entonces, ¿qué pasa? Hay una reproducción celular para proteger a esa zona. Después, cuando se desactiva el estrés, ya está, ya no es amenaza, hay una convocatoria de microorganismos que vienen a limpiar la zona y matar esas células de más para así, en la fase de reparación, poder generar un espasmo biológico que va a expulsar la pus, las células muertas, con ese componente cuerpo extraño. Y ya está. Y si no, se va a encapsular el cuerpo extraño y no va a molestar más. Eso se soluciona biológicamente. Ya está todo, hay un programa para solucionar esas cosas. ¿Sí? Pero toda esa infección lo que hace en realidad es generar una bomba para que explote y se eliminen todos los cuerpos extraños. Cuerpos extraños o que ya no se necesitan. Eso lo vemos también, acuérdense, en las fases de la enfermedad. En la fase de reparación hay un momento puntual que es la epicrisis, que se llama, ¿sí? Que ahí se eliminan las infecciones, se eliminan los restos cicatrizales, se eliminan los líquidos, se eliminan los edemas con un espasmo biológico. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy al médico y encuentra, supuestamente ahí se eliminan todas estas microbacterias de más, y ya la segunda fase de reparación, ya yo voy a tener casi el número normal de microorganismos y no va a haber un conteo exagerado. ¿Qué pasa?
cuando los microorganismos no alcanzan a desactivar todas las células demás, ya sean tumores o ¿cómo se llaman? Nunca me acuerdo esa palabra. Bueno, el exceso celular. Cuando los microorganismos no alcanzan a eliminar el exceso celular en la primera etapa de reparación, en la segunda etapa de reparación va a haber un recurso biológico que es el encapsulamiento de esas células demás o de ese organismo extraño. Ese encapsulamiento es lo que se llama en la biología tradicional, en la medicina tradicional, un tumor benigno. ¿Sí? El tumor benigno es detectado en la fase de reparación. O sea, que el tumor sea benigno o sea maligno solamente depende de en qué fase de la reparación fue detectado. ¿Sí? Decime, Eli. Y por ejemplo, te estoy escuchando sobre la infección. Por ejemplo, cuando hay gangrena, o sea, yo una vez fui a mi esposo se fue a operar y vi el hombre de la otra cama y tenía, el dedo negro y todo eso. A los 2 días le cortaron la pierna, el pie, no sé qué. Digamos, cuando está así, es un... Claro, cuando hay personas, ustedes van a decir, hay personas que se mueren de infección. Hay personas que se mueren de una infección generalizada. Hay personas que se mueren de gangrena. ¿No? ¿Qué pasa? Es que no se alcanza a reparar. Entonces se queda estancado en la fase de reparación. O se activa y se desactiva, se activa y se desactiva. Entonces siempre voy a estar generando, o sea, la persona no se murió de eso. Se murió porque no pudo resolver nunca, bajar nunca su estrés. Se murió de un cuerpo agotado. ¿Sí? No pudo salir de la fase de reparación y por más que mandaran a todos los microorganismos, a lleno de microorganismos tratando de limpiar la zona, pero no pudo salir de ese lugar, porque nunca terminaba de salir del conflicto, se volvía a activar, se volvía a activar, se volvía a activar. Es lo mismo que, yo siempre lo comparo, los que tuvieron la oportunidad de ver algún video de Enrique Burón, él lo cuenta esto de esta manera, ¿no? Imagínense, un marciano viene, está mirando la Tierra, un extraterrestre, están analizando la Tierra y ven que cada tanto hay focos de fuego, de incendios, ¿no? Y en cada foco de incendio mueren árboles, mueren personas, entonces pareciera ser como que es algo malo. Y en cada foco de incendio hay un montón de hombrecitos vestidos de amarillo, con mangueras, con agua, tirando agua. Entonces, los marcianos que dicen, es un factor común en todos los incendios, a veces ni siquiera hay gente, pero hay muñequitos vestidos están estos personajes vestidos de amarillo. Entonces, ¿qué dicen? Estos personajes de amarillo son los que crean los incendios. ¿Sí? Y resulta que no, que eran los que venían a ayudar. Pero como los marcianos no saben quiénes son, no saben qué hacen acá, están en todos los incendios y son los causantes. ¿Sí? Bueno, lo mismo pasa con los microorganismos. Como todavía la medicina no supo qué venían a hacer, qué estaban haciendo esos microorganismos ahí, había tantos encima, había tantos, cada vez más. Entonces, y la persona se moría, dijeron, el causante de la muerte son estos microorganismos. ¿Sí? Pero no, el causante de la muerte son los estreses, son los cuerpos agotados. Y los cuerpos agotados son porque no se alcanza a desactivar nunca el conflicto. ¿Sí? Entonces creímos, nos contamos todo un verso de que la vacuna ahora resulta que nos libra de la enfermedad. Entonces ya está, nos libramos de la enfermedad, ¿por qué? Porque estamos inmunizados, pero inmunizados emocionalmente. ¿Sí? Como el contagio no es real, igual no nos íbamos a contagiar por más que no estemos inmunizados, ¿sí? Pero ahora encima estamos inmunizados emocionalmente, o sea, no activamos el conflicto porque no resonamos. ¿Por qué no resonamos? Porque lo que activaba el conflicto, la resonancia, era el miedo, pero ahora como estoy vacunado, no tengo miedo, entonces estoy inmunizado. ¿Se entiende?
¿Mm? Entonces toda vacuna, como toda medicación, en realidad es un placebo, ¿sí? Que de la cual podemos disponer porque está perfecta, no pasa nada, ¿sí? Si todavía no tenemos en claro cuáles son los miedos que nos activan estos conflictos, estos programas de supervivencia, podemos utilizar estos placebos para estar tranquilos, ¿sí? Ahora se los acabo de desactivar, entonces no le van a servir. Pero bueno, en definitiva, más o menos es eso. Entonces, lo que quiero que quede claro son estos nuevos paradigmas, ¿no? Donde cada enfermedad, cada programa pertenece a una capa embrionaria, está comandado por un cerebro. Entonces, en la reparación de ese programa van a venir determinados microorganismos a reparar, siempre a reparar, ¿sí? En el tronco cerebral, en los programas del endoderno, van a ser los hongos y las microbacterias. En el cerebelo, los programas del mesodermo antiguo van a ser los hongos y las microbacterias. En la sustancia blanca van a ser las bacterias. Y en la corteza cerebral, que es el cerebro racional, los programas que tienen que ver con los conflictos de relación van a ser los virus. Entonces sabemos que si hay virus, hay conflictos de relación. Si hay bacterias, hay conflictos de valoración. Si hay hongos y microbacterias, hay conflictos de protección o de supervivencia. Sí, decime, Silvia. La pregunta sería entonces, por ejemplo en esta pandemia, ¿no? O sea, ¿cuál sería el conflicto que librarían todos? La relación. La relación y comunicación. La relación y comunicación. Estamos viviendo actualmente conflictos de relación y de comunicación, que son los que nos generan. Fíjense cómo el virus, este virus, se reemplazó en un momento por el miedo a la 5G. ¿Saben lo que es la 5G? Son las vibraciones de porque como que las teorías conspiranoicas de que hay un orden mundial que nos quiere instalar la 5G y el chip para dominarnos. ¿Sí? En la era de la comunicación. Es miedo a la comunicación. Miedo a estar conectados. Y nos llevó a estar más conectados que nunca. Claro, pero el miedo es lo que activa el virus, supuestamente. ¿Sí? El miedo a estar conectados de tal manera que nos controlen. ¿Sí? Hay un miedo a esa conexión. Hay un miedo a la conexión. Hay un miedo. Yo no quiero usar Zoom porque me roban los datos. Yo no quiero, ¿no? O sea, fíjate el miedo que hay a estar conectado. El Facebook me invade y me quitan los datos tienen todos los datos de mi vida. Tienen